Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los líquidos, de su comportamiento desde la teoría cinético-molecular y de las propiedades principales, ¿no? Porque pues los líquidos de por sí tienen varias propiedades, pero pues vamos a tomar algunas de ellas para poderlas explicar. Entonces, lo primero es definir los líquidos. Ay, no nos quedó esa diapositiva, perdón. Mm, mm, mm. No, no quedó. Bueno, entonces la voy a devolver y lo explico desde acá. Los líquidos son un estado de la materia donde podemos eh, decir que es intermedio en cuanto a la teoría cinético-molecular. Podemos decir que es intermedio porque estas sustancias tienen unas fuerzas de cohesión que son más débiles que las de los sólidos, pero a su vez, digamos que son un poco más fuertes que las que tienen que las que tiene el estado gaseoso. Ese ser intermedio, digámoslo así, en las fuerzas de cohesión, le permite a los líquidos tener un volumen definido, pero no una forma fija, ¿sí? Le permite a los líquidos tener un volumen definido, pero no una forma fija. Permítame un segundo. Hago aquí un arreglito y ya. Básicamente, esas características son las que permiten, digámoslo así, que que los líquidos puedan tener las propiedades que ellos tienen, ¿sí? Todo parte desde la teoría cinético-molecular de la materia. Listo, ahora sí ya tenemos acá la diapositiva que les quería mostrar. Entonces, como les digo, los líquidos, debido a esas propiedades, a esas fuerzas de cohesión que no son tan amplias como o tan fuertes, digámoslo así, como las de los sólidos, tienen un volumen definido, pero como sus moléculas presentan movimiento, ¿cierto? No están pegadas unas con otras, como sucede con los sólidos, entonces no tienen forma propia, ¿sí? No tienen forma propia, sino que ellos van a tomar la forma del recipiente que los contiene. La superficie superior de los líquidos siempre es plana la superficie superior. Y eso se debe a una de las propiedades de los líquidos que más adelante vamos a explicar. Las partículas, como se los dije, están juntas, pero no tienen posiciones fijas, sino que ellas están en movimiento y pueden desplazarse unas sobre otras. Eso es lo que hace que los líquidos sean fluidos, es decir, que se puedan mover, que tengan movimiento, por eso ellos son fluidos, porque sus moléculas pueden desplazarse y deslizarse sobre otras. Los líquidos prácticamente son incompresibles. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros aplicamos una fuerza para disminuir el volumen de un líquido, por lo general nos vamos a encontrar con que éste tiende a salirse por los espacios que encuentre, ¿sí? Si usted, por ejemplo, tiene un vaso con agua y le aplica una fuerza directamente al agua, el agua se va a desplazar, inclusive al punto de salirse del vaso, ¿cierto? Se puede llegar a salir del vaso. Entonces, por esta razón, los líquidos son prácticamente incompresibles. Es decir, para poder disminuir su volumen, pues voy a tener que perder una cantidad de líquido. No lo voy a poder conservar todo. Los líquidos, como les había dicho, son fluidos, tienen movimiento, pero con viscosidad variable. La viscosidad es otra de las propiedades que vamos a ver en los líquidos, pero ¿esto qué quiere decir? Que hay líquidos que se van a mover mucho más rápido y otros líquidos que van a tener un movimiento lento.
Y por último, ellos pueden ser miscibles o inmiscibles. ¿Qué quiere decir eso de miscibles o inmiscibles? Que pueden solubilizarse o no, ¿sí? Entonces, un líquido puede ser soluble en otro, es decir, por ejemplo, agua y alcohol. Puedo generar una mezcla homogénea entre agua y alcohol. Eso quiere decir que sean miscibles, que se puedan disolver uno en el otro. O pueden ser invisibles, como es el caso del agua y el aceite, ¿cierto? Son líquidos, pero no me van a formar una mezcla homogénea. Cuando los líquidos me forman una mezcla heterogénea, entonces decimos que son inmiscibles. Cuando me forman una mezcla homogénea, entonces decimos que son miscibles. ¿Listo? Que se pueden disolver o que no se pueden disolver. Esto en términos generales son las características del estado líquido debido, justamente vuelvo y repito, a la forma como están ubicadas las moléculas en este estado y a lo que nos explica la teoría cinético molecular. Bueno, entonces podemos tomar el apunte del estado líquido, de las características del estado líquido y ya continuamos hablando de las propiedades. Bueno, justamente debido a esas características que acabamos de mencionar, los líquidos presentan una serie de propiedades. Entonces ustedes van a colocar allá propiedades como un subtítulo. Propiedades de los líquidos. Bueno, la primera propiedad que vamos a revisar en el estado líquido es la difusión. ¿A qué se refiere la difusión? Que cuando mezclamos dos líquidos, las moléculas de uno se difunden o van a ocupar los espacios vacíos que hay en las moléculas del otro. Recuerden que toda la materia tiene porosidad, ¿sí? Toda la materia tiene porosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos espacios entre las moléculas. Ahora, en el estado líquido es mayor esa porosidad que en el estado sólido, porque recuerden que las moléculas tienen movimiento y las moléculas no están tan pegadas una a la otra. Entonces, eso nos va a permitir tener espacios para que otro líquido ocupe esos espacios vacíos que deja esas moléculas. Entonces, a eso nos referimos con difusión, que un líquido se puede mezclar, se puede difundir, puede ocupar los espacios vacíos en otro líquido, ¿sí? Y eso puede ser a unas velocidades relativamente lentas, ¿no? Aquí vemos en el ejemplo, en el esquema del ejemplo, tenemos agua y le estamos colocando tinta, ¿cierto? Entonces, al colocar unas gotas de tinta en el agua, vamos a ver que lentamente se va a generar esa difusión. No necesitamos agitar, ¿no? Aquí no tenemos medios externos de una agitación externa, sino que lentamente el líquido va a ir ocupando, el de la tinta va a ir ocupando los espacios hasta que finalmente tenemos una difusión completa, como aparece aquí en la última imagen. En los gases esto no sucede. ¿Por qué? Porque las moléculas de los gases están demasiado dispersas. Entonces, esa difusión a baja velocidad no se da, es muy rápido. Y en la difusión, la distancia que se genera en los choques, bueno, que es la trayectoria, sucede cuando las moléculas están bastante separadas. Entonces, se logra ver como hacia dónde va el movimiento del líquido que se está difundiendo, ¿sí? Esa distancia entre una molécula y otra, y es justamente porque las moléculas, en el caso de los líquidos, algunas pueden tener bastante separación. En los gases, pues la distancia de los choques es alta porque ellos, sí, las moléculas están muy separadas todo el tiempo. Bueno, entonces por favor tomamos el apunte correspondiente a la difusión. Si hay alguna pregunta, si algo no quedó claro, pueden hacerlo. Bueno, vamos a continuar. ¿Falta alguien todavía? Bueno, vamos con la siguiente característica, que es la viscosidad. Era justamente lo que estábamos hablando hace un rato.
La viscosidad tiene que ver con la resistencia que presentan algunos líquidos a fluir, al movimiento. Entonces son líquidos que fluyen lentamente, bueno, pongamos un ejemplo típico, la miel, ¿sí? Cuando uno intenta que la miel salga del recipiente donde está para servir, no sé, colocarla en una cuchara o en algún otro recipiente, vemos que el proceso del movimiento de la miel es muy lento, ¿cierto? Si lo comparamos con el movimiento del agua, pues obviamente el de la miel va a ser muy lento. Eso es debido justamente a la viscosidad, que es esa resistencia que presentan los líquidos a fluir, a moverse o a desplazarse con facilidad. Ahora, básicamente, ¿cómo podemos medir la viscosidad? Dependiendo del tiempo que necesitemos para que una cierta cantidad de líquido se mueva a través, puede ser de un tubo, ¿sí? Teniendo en cuenta pues la fuerza de gravedad, ¿cierto? Que tiene que ir siempre hacia abajo para que pueda generarse esa atracción. O a veces se utilizan esferas de acero para que caigan dentro del líquido y se mira cuánto tiempo van a demorar esas esferitas en llegar a la parte de abajo, porque pues esa resistencia que ponen los líquidos va a hacer que las esferas se demoren más en llegar. Son dos maneras de poder determinar qué tan viscosa o qué tan viscoso es un líquido. Ahora, pues para nosotros el tema de la fluidez, pues es lo que les digo, muy fácil de ver. Si yo tomo una cucharada de agua y una cucharada de miel y mido el tiempo que se demoran en pasar a otro recipiente, obviamente siempre con ayuda de la fuerza de gravedad, pues voy a darme cuenta cuál es el líquido más viscoso, simplemente mirando el tiempo. Estoy hablando de dos extremos porque el agua es supremamente fluida y la miel es una sustancia bastante viscosa, pero podemos hacer una comparación con el aceite, por ejemplo, que podríamos decir que es intermedio, con el petróleo, que también es una sustancia que tiene una viscosidad alta, ¿m? Obviamente con el agua, con el alcohol, con diferentes líquidos podemos experimentar para tratar de mirar cuál puede tener mayor o menor viscosidad. Ahora, como les decía ahorita, si el líquido es muy viscoso, pues vamos a tener dificultades en la parte de difusión o va a ser todavía más lenta la difusión que en un líquido que presenta mayor fluidez. Listo, tomamos el apunte de la viscosidad y ya continuamos. Si hay preguntas, quedo pendiente. Ok, pasamos a la siguiente propiedad. Bueno, estas son propiedades muy importantes. eh, con respecto a a la compresión y a la expansión. ¿Por qué? Porque en estos casos generalmente, o estas dos propiedades son muy características, muy específicas del estado gaseoso sobre todo, que uno, precisamente a partir de lo que nos explica la ley de Boyle, podemos entender que un gas se comprime, ¿cierto? Como está acá, que apliquemos presión y disminuya su volumen, y que un gas se expanda, que es cuando se disminuye la presión y se aumenta el volumen. Ahora los líquidos, debido a que en ellos sí hay fuerzas, ¿cierto? Sí hay fuerzas de cohesión que atraen de alguna u otra manera las moléculas. Se considera que el líquido es incompresible, lo que les decía. Si nosotros le aplicamos presión a un líquido, lo que va a suceder con el líquido es que va a tender a salirse por donde encuentre espacios para salirse. O lo que él va a hacer es generar una presión, digámoslo así, sobre las paredes del recipiente, que lo puede llegar a reventar. ¿Sí? Lo puede llegar a reventar. Por ejemplo, si ustedes cogen una bolsa con agua y le aplican presión, en algún momento la bolsa se revienta y el agua se sale, ¿cierto? Porque el líquido no deja disminuir su volumen, él busca una salida. Entonces, al generarse presión sobre las paredes del recipiente, este puede llegar a romperse, ¿sí? Entonces,
no afectamos realmente el volumen del líquido porque él tiene un volumen fijo, ¿sí? Recuerden que los líquidos tienen un volumen fijo. Lo que no tienen es forma fija, pero el volumen sí. Entonces, no tenemos tanto espacio como para generar una disminución importante en el volumen. Y en el caso, por ejemplo, de que nosotros disminuyamos la presión, tampoco. O sea, ustedes no ven que el líquido, si yo tengo un litro de gaseosa y le quito la tapa, por ejemplo, que es la presión, puede salir el gas, pero en ningún momento el líquido, salvo que el gas lo empuje, ¿cierto? Cuando se bate, que eso es diferente. Pero si estamos en un estado de reposo normal y abrimos la tapa, el gas puede salir, pero el líquido en ningún momento aumenta su volumen ni tiende a salirse del recipiente. Entonces, realmente la compresión, aquí hay que hacer una corrección, es sin esta N, compresión. La compresión y la expansión no se pueden dar en un líquido debido a que él tiene un volumen fijo, ¿sí? Tiene un volumen eh, definido, lo que no sucede con el estado gaseoso. Bueno, entonces tomamos el apunte de estas dos y ya vamos a ver la siguiente propiedad. La penúltima propiedad de la que vamos a hablar es la tensión superficial. En la tensión superficial resulta que yo les dije al inicio que los líquidos eran planos en la parte superior. ¿Cierto? Y eso básicamente a qué se debe, a que cada molécula en los líquidos se va moviendo de acuerdo con las moléculas que tiene alrededor, ¿sí? Porque de todas maneras tienen una fuerza de cohesión. Entonces, las moléculas que están en el centro de un líquido son atraídas por todas las que tiene hacia alrededor, en todas las direcciones. Pero las moléculas que están en la parte de arriba, en la parte superior del líquido, solamente van a tener atracción de las que están a los lados y de las que están abajo, no hacia arriba. Hacia arriba ellas no van a tener o no van a tener ninguna atracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas moléculas de pronto tienden a escapar hacia la superficie, pero la presión que hacen las moléculas de abajo es lo que hace que se genere como un piso en la parte superior de los líquidos, ¿sí? Que tengan esa superficie lisa, esa superficie en la parte superior es debido a eso, a que estas moléculas de la parte superior son atraídas por las de los lados y por las de la parte inferior. Muy bien, Luis, sí, efectivamente. Eso es lo que permite que sustancias o que objetos o inclusive seres vivos de baja densidad se puedan posar sobre la superficie. Para ellos es como si tuvieran un piso, ¿sí? Como si tuvieran un piso. Entonces, quiero que miremos aquí en el dibujo qué es lo que sucede. Entonces, lo que les decía hace un rato, fíjense que las moléculas que están en el centro del líquido tienen atracción por todo lado y ellas también atraen a todas las moléculas. En cambio, miren lo que pasa con las de la superficie, solamente por las de la parte superior y las de abajo. Hacia acá no tenemos moléculas. Entonces, ellas quedan así junticas y nos forman una especie de piso, ¿sí? Una especie de piso. Eso permite que los insectos se puedan parar allí, que cuando cae una hoja pueda quedar ahí sobre la superficie del agua, vuelvo y repito, como si fuera un piso, ¿sí? Como si fuera un piso para ellos y realmente pueden caminar, pueden desplazarse, pueden moverse sin ningún inconveniente, como si nosotros estuviéramos sobre una superficie sólida. Eso es lo que se llama tensión superficial, ¿sí? Tensión superficial. Entonces me genera esta característica porque no tengo moléculas en la parte superior y se atraen entonces entre las que están a los lados y hacia la parte de abajo, formándome esa especie de piso que sostiene, en este caso, los insectos o cualquier objeto que no sobrepase la densidad del agua. ¿Sí? Si ya sobrepasa la densidad, no hay nada que hacer porque, pues, o la densidad del líquido del cual estemos hablando, ¿no? Porque cada líquido tiene su propia densidad. Entonces, en la próxima clase tomamos el apunte de la tensión superficial y trabajamos la última característica
o bueno, las últimas características que son el punto de ebullición y la presión de vapor. Bueno, punto de ebullición y presión de vapor. Entonces, por hoy quedamos hasta aquí, chicos. Que tengan excelente resto de día. Nos encontramos nuevamente mañana para continuar hablando del estado líquido y del estado sólido. Que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao a todos.